Una vida centrada en el Evangelio. Llegando a ser la persona que Dios quiere que seas. Parte 2. Unas perspectivas centradas en el Evangelio 6. Mira atrás. A la cruz. Principio o enseñanza. La cruz de Cristo es el fundamento y el patrón de mi vida. Consideremos esto. Sofía salió llorando del consultorio médico. Su enfermedad la frustraba. También le preocupaba mucho lo que pensaban los demás. La gente de la iglesia le preguntaría con mucho cariño por qué no había asistido a la reunión de oración, pero en el fondo sabía que todos estaban decepcionados de ella. Sentía que ellos pensaban que no estaba haciendo su mejor esfuerzo para apoyar al grupo. Lunes negros. Así es como los llamaba su esposa. Cuando el sermón de David salía bien, su estado de ánimo estaba por las nubes, y así se mantenía hasta el lunes por la mañana. Pero cuando no, era un lunes negro. Natalia se sentía amargada. Siempre había hecho su mejor esfuerzo. Siempre había servido en la iglesia. Nunca había sido novia de un chico no cristiano. Pero a pesar de eso, Dios aún no le había dado un esposo. Él no había cumplido su parte del trato. En el fondo, Natalia estaba enojada con Dios. ¿Qué les dirías a Sofía, a David y a Natalia? Estudia estos versículos. Lee Romanos 8:28-39. 1. En el versículo 31 Pablo responde a una pregunta diciendo: ¿qué diremos frente a esto? ¿Qué pregunta está contestando? 2. Pablo plantea las siguientes 4 preguntas. ¿Qué respuestas da? 3. ¿Quién puede estar en contra nuestra? V31-32. 4. ¿Quién nos acusará? V33. 5. ¿Quién nos condenará? V34. 6. ¿Quién nos apartará? V35-37. 7. ¿De qué manera el mensaje de Pablo les habla a Sofía, a David y a Natalia? Contextualizando. Supongamos que un cristiano recién convertido te pregunta cuánto debe ofrendar a la iglesia. ¿Qué le contestarías? El 10%, porque eso es lo que daban en el Antiguo Testamento. Tanto como puedas. Bueno, esto es lo que yo hago. Suponte ahora que un creyente nuevo en la fe no está ofrendando. ¿Qué le dirías? La iglesia necesita el dinero. La ley dice que debes dar el diezmo. Veamos lo que Pablo dijo: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 2:8, 9. Ahí se encuentra la medida y el motivo por los cuales ofrendamos, el regalo de Jesús. Vemos esto mismo en 1 Juan, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales, ve que su hermano está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? 1 JN 3:16-17. La cruz es nuestro modelo a seguir cuando ofrendamos. ¿Qué pasa cuando alguien te decepciona? ¿Cuál debe ser el motivo y la magnitud de nuestro perdón? Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. F 4:32. Buscando nuestro modelo en la cruz a lo largo de todo el Nuevo Testamento, la cruz es lo que determina nuestra conducta. La cruz debe moldear nuestra actitud hacia los demás cristianos. Ro 15, 7. Fil 2, 3-8, hacia la opinión de los incrédulos. Ga 6:14, y hacia la oposición. 1 P 4:12-14.
debe determinar la manera en que vemos el liderazgo, Mr. 1042-45, y el matrimonio, F525. Todo se remonta al llamado de Jesús: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, LC 9:23. El amor sacrificial, la negación de uno mismo y el servicio que vemos en la cruz están allí para moldear nuestras vidas diarias. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios, F5, 1-2. Es una tarea difícil. Es negarse a uno mismo. Pero Jesús dice que así es como realmente obtienes vida, Mr. 834-38. El camino de la cruz es el camino de la bendición, JN 13:17. Después de todo, es el camino que anduvo nuestro Salvador. Buscando nuestra aceptación en la cruz es nuestro modelo, pero es mucho más que solo eso. Es nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestra aceptación, nuestra vida. El camino de la cruz te aplastará si no abrazas también el perdón de la cruz. Es por eso que tenemos que regresar constantemente a la cruz para redescubrir la aceptación, el perdón, la compasión y la gracia. Esta es la razón por la cual Jesús nos dio el pan y el vino de la Santa Cena. En Romanos 8, Pablo dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Nuestros pecados nos condenan, Ro 1:3-20. Eso no se puede negar. Pero ya no hay condenación porque Jesucristo nos ha redimido del pecado y nos ha justificado delante de Dios, Ro 3:21-26. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, Ro 8:3. Hay condenación. Dios no solo barre mi pecado debajo de la alfombra y finge que no está ahí. Dios ha condenado mi pecado, pero lo condenó en la cruz. Jesús, el que no tenía pecado, tomó el lugar de un pecador porque cargó con mi pecado. Él murió mi muerte. Él pagó mi culpa. Hay condenación para Jesucristo y, como resultado, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Puedes pensar que eres un gran fracaso, pero Dios no piensa así. No hay ninguna condenación. Otros cristianos te pueden mirar insinuando: no estás haciendo tu mejor esfuerzo para cumplir con tu parte, pero Dios no. No hay ninguna condenación. Los cristianos nunca tienen que sentirse condenados. Un sermón te puede retar, pero no te puede condenar. Incluso cuando fallamos, en ese momento Dios nos ve en Cristo. Él ve a su hermoso y justo Hijo y se deleita en lo que ve. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos, Sof 3:17. Siempre podemos ir ante Dios con confianza y libertad, confiados en que seremos bien acogidos y perdonados. No hay necesidad de ganarse la aprobación de los demás. No hay necesidad de probarnos nada a nosotros mismos. No hay necesidad de fingir ante los demás. Muchos de nosotros sabemos esto con nuestras cabezas, pero aún así nuestros corazones nos presionan para ganar nuestra aprobación. Afirmamos que creemos estas verdades los domingos por la mañana, pero luego llega el lunes e intentamos encontrar nuestra identidad en el trabajo. A veces actuamos como si tuviéramos un contrato con Dios: Él nos bendecirá si nosotros le servimos. Rompe ese contrato imaginario. No somos los empleados de Dios. Somos los hijos y las hijas de Dios. Sí, servimos a Dios, pero no para ganar su bendición. Al contrario, somos salvos para poder servirle, F2, 8-10. Por gracia comenzamos una relación con nuestro hermoso, glorioso y amoroso Padre Celestial. Y cuando eso sucede, servirle se convierte en nuestra recompensa. Preguntas.
¿Qué significará para ti negarte a ti mismo, ejercer el amor sacrificial y el servicio que vemos en la cruz? En los próximos 10 minutos. ¿Mañana? ¿La próxima semana? ¿El año que viene? Aplícalo. ¿Cómo estás siguiendo el camino de la cruz en los asuntos del día a día, cuando hay que lavar los platos en casa, cuando hay que guardar las sillas en la iglesia, cuando alguien necesita una visita y estás cansado después de un día de trabajo y además está lloviendo? ¿Qué puedes hacer para asegurarte de que en tus pensamientos nunca te alejes de la cruz? ¿Y en tus acciones? Hazlo esta semana. ¿De qué otra manera concreta puedes aplicar esta enseñanza a tu vida esta semana?